Hola chicos, bienvenidos a una nueva actividad de personal social. Estamos ya en la semana 16. Con la experiencia difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. Bueno, hemos estado viendo que todas las familias tienen costumbres y tradiciones de sus antepasados, como las lenguas, los platos, la música, las danzas, las plantas medicinales, etc. Todo eso, ¿cómo contribuyo a conservar la riqueza y diversidad de mi región? Es la actividad que vamos a trabajar hoy. Por eso nuestro propósito es proponer acciones de participación para preservar la riqueza y diversidad de tu región. Hoy al finalizar habremos propuesto ideas para preservar la riqueza. Les vamos a presentar antes este texto número 1. Observa y lean la siguiente situación. Esto es una historieta, ¿verdad? Veamos qué dice en esta información. Manuel y Yasmín necesitan información sobre algunas expresiones de su región y recuerdan que en enero de este año visitaron el museo Trajes Típicos de su región. Entonces, ahora que conozcamos el contexto, leamos esta viñeta. Yasmín le dice a Manuel: Manuel, ¿recuerdas cuando visitamos el museo de trajes típicos donde vimos bonitas vestimentas? Sí, claro, ¿cómo olvidar la visita y la variedad de trajes típicos, costumbres y tradiciones que la guía nos explicó? Manuel le pregunta: recuerdo que la guía al final nos dijo que somos herederos de toda esta riqueza. ¿Qué habrá querido decir? Quiso decir que nosotros tenemos la tarea de difundir nuestras tradiciones y costumbres. Manuel le pregunta: sí, ¿será cierto lo que dijo? ¿Qué opinas? Sí, en nuestro país hay diversas tradiciones y costumbres que aún se practican. Entonces debemos conservar y difundir nuestra cultura. Pongamos en práctica nuestras costumbres y tradiciones, difundiéndolas con nuestros amigos. Bien chicos, entonces aquí nos habla una experiencia de Manuel y de Yasmín, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer cuantas veces quieran. Una vez que hayan culminado este texto, cuando hayan culminado de leer todo el texto, responderán en su cuaderno esas preguntas. ¿Qué recordaron los niños en el diálogo? ¿Cuál fue la pregunta de Manuel? ¿Será importante preservar las costumbres de nuestros antepasados? ¿Por qué? Estas las van a responder entonces en el cuaderno. Esto es del texto número 1. Cuando finalicen eso, les presentamos ahora esta idea. Una forma de valorar nuestras costumbres y tradiciones es seguir practicándolas y difundiéndolas como parte de nuestra cultura. Y recuerden que nuestro propósito de hoy es... ¿cuál era? Generar ideas, ¿verdad? Es proponer acciones para conservar todas las tradiciones y costumbres de nuestras familias y de nuestras regiones. Y para eso ya tenemos una idea, ¿ve? Es practicando y difundiéndolas. Podría ser una idea que podamos escribir al final. Bien chicos, ahora tenemos otro texto, el texto número 2, que está en la ficha de este día 1, nuestra riqueza cultural. Aquí igual vamos a leer el texto. Tenemos varias viñetas o varias escenas que ver. Por ejemplo, Ricardo y los otros niños en realidad están elaborando ideas para hacer una exposición sobre las costumbres y tradiciones. Ricardo tiene esta idea y dice: las danzas describen nuestras actividades y creencias. Por ejemplo, es una danza de tijeras. Nati dice: la música integra muchos tipos de instrumentos andinos, afroperuanos, mostrando armonía en sus sonidos. Entonces es una idea que le va a servir para exponer. Yasmín: cada región tiene sus propios platos típicos, lo que demuestra su variada producción. Por ejemplo, es un plato típico de Junín, o de la región central, básicamente en Huancayo también hacemos la pachamanca, ¿verdad? Bueno, aquí Manuel dice: la artesanía describe nuestras costumbres y tradiciones antiguas y actuales. Es un retablo bien bonito que se hace en Ayacucho. Wilfredo tiene una idea para su exposición y dice: en nuestro país hay muchas lenguas originarias: Imaynayam, Pasonqui, Munasqua. ¿Ve? Entonces tiene ideas sobre las lenguas de nuestro país. Sonia dice: nuestra historia nos dice que venimos de una cultura de valores y ejemplo de trabajo. Aquí tenemos una representación del Inti Raymi que se hace en Cusco. Bien chicos, entonces como vieron, hay ideas sobre la danza, la música, la comida, las lenguas, las costumbres. Entonces tenemos una idea bastante interesante.
somos un país inmensamente rico en diversidad. ¿Qué querrá decir esta frase? Somos un país inmensamente rico. Nuestros antepasados nos dejaron costumbres y tradiciones. Debemos cuidarlas para no perderlas con el transcurrir del tiempo. Tenemos una gran tarea. Bien, entonces este era el texto número 2. Cuando hayan finalizado de leer este texto 2, responderemos también en nuestro cuaderno estas 4 preguntas. ¿Qué acciones propias de las tradiciones y costumbres encontraste en el texto? ¿Cuáles serán, chicos? La música, la danza, la comida, etcétera, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando se dice que somos un país inmensamente rico? ¿Recuerdan que decía la niña al final? Bueno, todas estas ideas corresponden al texto 2 y las respondemos en nuestro cuaderno. Tenemos otro texto, el texto número 3. Son muchas situaciones que estamos viendo. Dice, la familia de María y Mauricio tienen la costumbre de realizar una actuación familiar por fiestas patrias, justo como estamos ahora, ¿no? Ellos tuvieron el encargo de representar una expresión de la región a la que pertenecen sus papás. Al término de la presentación, los niños quedaron muy contentos y dijeron, aquí tenemos, María dice, hoy estoy muy feliz porque al danzar el fox incaico, Vírgenes del Sol, me sentí muy importante. Desearía que los demás sientan ese orgullo de ser parte de un pueblo con tradiciones. Mauricio dice, lo mismo sentí al bailar la marinera norteña. Quisiera que los demás experimenten esta emoción y estén orgullosos de vivir en este lugar. Entonces, ¿qué emociones van sintiendo ellos, chicos? La alegría, ¿verdad? Sobre todo la alegría y porque están, dice, emocionados de haber representado esas expresiones propias de las regiones de sus padres. Ahora también van a responder sobre ese texto estas 3 preguntas. ¿Cuál es el motivo por el que María y Mauricio están contentos? Tendrán que responder esas 3 preguntas. Bien, aquí tenemos una idea. Mauricio, entusiasmado por la presentación que realizó, se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para conservar y difundir la riqueza y diversidad de mi región? Es la pregunta. Y recuerden que nuestro propósito de la clase era proponer acciones, ¿no? Para preservar. Aquí esa pregunta nos podría ayudar. Bueno, él dice que ya lo sabe. ¿Qué creen que ha dicho? 1. Buscaré información para saber qué otras costumbres hay en mi región, preguntando a mis familiares. Puede ser una manera de preservar. Pondré en práctica las costumbres de mi familia, como la ayuda mutua o alguna danza propia de mi comunidad o región. Bien, seguir practicando entonces sería una razón para conservar nuestra riqueza. Difundiré la riqueza de nuestras costumbres y tradiciones a las demás personas. De esta forma haré que las tradiciones y costumbres de mi región vivan para siempre. Tenemos 3 ideas importantes entonces para conservar y difundir. Buscar información, seguir practicando y difundir toda esa riqueza. Bien, entonces llegó el momento de nuestro reto. El reto es responder esta pregunta. ¿Qué podrías hacer para conservar la riqueza y diversidad cultural de tu región? ¿Qué haríamos? Para responder esta pregunta, chicos, en su cuaderno tendrán que hacer esta primera acción. Elige una manifestación cultural. Puede ser una música, una danza, una lengua, una comida u otra que a ti te gusta. Cuando hayas elegido, el paso número 2 es investigar. Pregunta a tus familiares o investiga con algún medio, incluso en tu portafolio, porque hemos trabajado días anteriores sobre este tipo de expresiones, y responde en tu cuaderno esto. ¿Cuál es su origen? ¿De cuál? De esto. Si has elegido música o danza o comida, ¿cuál es su origen? ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Quién es o quién participa? Entonces, estas preguntas te van a ayudar a reconocer, a responder la pregunta principal, que es esta. ¿De qué forma conservarías y difundirías la riqueza y diversidad cultural de tu país? Recuerden que son 2 ideas importantes, conservar y difundir. Entonces, nuestro reto de hoy nos pide responder esta pregunta y nuestro propósito era proponer acciones, y con esta pregunta nosotros vamos a proponer acciones. Así como Mauricio dijo 3 acciones, ustedes pueden proponer otras 3 o incluso más acciones para conservar y difundir la riqueza de su región. Bien, chicos, con todo esto hemos finalizado este propósito, pero vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué parte de la actividad te gustó más? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste para lograr lo que aprendiste? ¿Qué compromisos asumirías a partir de lo trabajado? Sobre todo, de las acciones que has propuesto. ¿Cuál sería tu compromiso?
Bien. Entonces, nuestro propósito era proponer acciones para preservar la riqueza y la diversidad. Y la hemos propuesto cumpliendo nuestro reto, respondiendo a esa pregunta. Entonces, podríamos decir, reto logrado. Bien chicos, excelente. Ahora les toca leer los textos y responder en su cuaderno y responder la pregunta del reto. Bien niños, esperaré sus evidencias. Y sé que lo van a hacer muy bien y si hay dudas pueden llamar o escribir. Hasta luego chicos, nos vemos.